Desde su aparición a comienzos del siglo XX, las transmisiones con cambios hicieron que las bicicletas se volvieran más accesibles para todos. No nos engañemos, una relación correcta de desarrollo nos permite subir tanto empinadas cuestas como ir mucho más rápido en el llano y bajadas. En la actualidad, las transmisiones han evolucionado tanto hasta volverse eléctricas, pero en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se ajusta el desviador trasero y delantero de un grupo de cambio de gama baja, Shimano Altus, tras cambiarle cables y fundas. Si te interesa esto, quédate aquí conmigo y aprende una maña más con el Majo. El primer paso es poner nuestra transmisión en el plato y piñón más pequeño. En mi caso es la relación plato 1, piñón 9. Luego procedemos a liberar los cables de acero, aflojando con una llave Allen 5 el prisionero de cada desviador. Podremos necesitar un buen cortacables para realizar esto. Tras ello podremos extraer los cables de las manetas de cambio quitando el tornillo de plástico y empujando luego el cable. Insisto, debe estar para esto puesto la transmisión en el plato y piñón más pequeños, si no, no podremos sacar el cable de las palancas del cambio. A continuación, y utilizando la anterior funda como referencia, cortamos la nueva haciendo el corte lo más perpendicular posible. Si nos quedase algo de rebaba, podemos utilizar una lima para quitar el metal arrugado o si no hicimos el corte todo lo perpendicular que requeríamos. Una agujita nos puede ayudar al recubrimiento interior de plástico o polímero, volverlo a abrir para que luego deslice bien el cable. Para poner los topes hay que asegurarse de que entran hasta el fondo, si no los cambios no funcionarán correctamente. Es importante que las fundas tengan el tamaño correcto. Si es demasiado corta, el cable irá muy tenso y no bajarán bien los piñones. Si es demasiado largo, sucederá justo al contrario. Deben describir nuestras fundas intermedia y de abajo una curva natural. Por cierto, la funda que queda más cerca de la rueda es conveniente cambiarla cada menos tiempo, ya que se ensucia en mayor cantidad. Se supone que los cables, si son de calidad, de una marca como SRAM, Shimano, etc., y las fundas también, nuevas, vienen ya teflonadas. Entonces no es necesario poner aceite o grasa para ello. Eso es cuando ya pasa el tiempo y se ensucian, entonces sí que hay que lubricarlos. Tengo un vídeo sobre todo este proceso de cómo en un momentito lubricar cables y fundas, te lo dejo aquí para que le eches un ojo. También ahí explico un poquito los distintos tipos de fundas que tiene Shimano. Esta es otra marca, pero por el precio confío en que ya vengan teflonados y que no sea necesario lubricar por dentro. Y ahora este, que es el que une de aquí, del cuadro, al cambio, a la palanca del cambio, la maneta. Esta es la más difícil de encontrar una longitud exacta. Yo puedo orientarme, y de hecho lo voy a hacer, por la longitud anterior. Voy a darle el corte, pero ahora os voy a enseñar cómo sé de que está en la longitud correcta. Bien, ya he puesto la funda en su sitio, como la tenía cortada, acorde a la distancia que tenía antes. Entonces fijaros, si la giro 45 o 50 grados la rueda, ahí serían 45. El cable más o menos mantiene su forma, no se cierra en un círculo, entonces es señal de que no está larga. En el sentido contrario, ahí está 0 grados. Ahí más o menos son 45-50 grados. El cable, como podéis ver, aunque está tocando aquí justo en el protector, aún tiene algo de holgura. No está así pegado por completo. Con las fundas ya con su longitud correcta, procedemos a pasar el cable por el interior de la palanca de cambio. Recordad que debe estar en la posición de plato o piñón más pequeño.
No hay que olvidar poner el tornillo de plástico que cierra la salida del cable. Solo requiere de un cuarto o media vuelta, así que no lo forcéis. A continuación, ya acostumbro a pasar las fundas por el cable y ponerlas luego en su sitio en el cuadro. Otros prefieren hacerlo justo al revés, pero esto tiene un pequeño problema que ahora en un momento os muestro. Fijaros cómo compruebo que el cable se recoge y suelta correctamente con cada pulsación de la maneta de cambio. De esta manera me aseguro de que está todo bien en su lugar. Este es un cable y la funda vieja. Si lo vamos introduciendo y no prestamos mucha atención, vamos con prisas, podría pasarnos que según lo vamos deslizando, no nos demos cuenta, se nos haga un lazo y entonces ya ha quedado aquí una deformación en el cable que va a estar rozando la funda y eso hará que no deslice bien dentro y por lo tanto no funcione bien el cambio, sobre todo a la hora de bajar piñones o platos. Por eso mejor, una vez que lo habéis pasado ya por aquí, por la maneta de cambio, irle poniendo las fundas y colocarlas en su sitio. Antes de conectar los cables de cambio a los desviadores, debemos asegurarnos que los barriletes de las palancas de cambio y del desviador trasero, si lo tiene, están completamente enroscados. Para ello los giramos en el sentido horario o del reloj hasta que no puedan más y a continuación giramos en sentido antihorario unos 4 o 5 cuartos de vuelta. Esto es para prevenir que si colocamos los cables demasiado tensos podamos destensarlos rápida y fácilmente. A la hora de atrapar el cable con el tornillo prisionero del desviador hay que prestar atención dónde hay que ponerlo exactamente. Las instrucciones del fabricante suele ponerlo muy claramente, pero también puedes fijarte dónde se aprecia una ranura para que el cable quede mejor prensado por el tornillo. Por norma general suelen pasar a la derecha del tornillo, el cual habitualmente ajustaremos con una llave Allen del 5. Bastará con apretar firmemente. Tras probar a cambiar un poco y ver que el cable y fundas están bien puestos, podemos apretar con más fuerza para que no se afloje más adelante. Ahora vamos a ver en qué consisten los tornillos que regulan el desviador trasero. En primer lugar está el tornillo H, que es el tope para el piñón pequeño, y luego el tornillo L, que es el tope para el piñón grande. Por ejemplo, aquí vemos cómo no engrana el piñón más pequeño. Esto se debe a que el tornillo H, H significa height, de desarrollo alto, está muy apretado. Con un destornillador de punta plana o en cruz lo desenroscamos un poco hasta permitir lo justo para que la cadena engrane en el último piñón. Más adelante en el vídeo veremos cómo sucede algo parecido con el piñón grande. A la hora de ajustar los cambios hemos de jugar con la tensión sobre el cable. Para esto nos ayudaremos de los barriletes. En el cambio trasero hay un barrilete de ajuste de tensión en la palanca o maneta de cambio. Y luego, dependiendo de qué fabricante y modelo, puede haber otro barrilete en el desviador trasero. Si giramos en sentido antihorario, estaremos desenroscando el barrilete, que no deja de ser un tornillo, y por lo tanto, al salir más de su posición inicial, tirará del cable de cambio. Esto conseguirá que el desviador trasero suba piñones con más facilidad. Si hacemos al contrario, giramos los barriletes en sentido horario, el desviador entonces bajará piñones con menor esfuerzo, pues se soltará más cable. Para el desviador delantero es exactamente igual. Puede que todo esto te resulte un poco complicado de entender, pero la regla para aprenderlo fácil y rápido es que si desenroscas, subirás platos y piñones más fácilmente, y al revés si enroscas, los bajarás con menor esfuerzo. Aquí puedes ver cómo al comienzo el desviador trasero está perezoso para subir el piñón. Es lo que suele suceder tras cambiar cables y fundas. Voy dando 4 clics antihorarios tanto al barrilete del desviador como el de la palanca de cambio, hasta que empiezan a subir con más normalidad. Luego compruebo que también bajan bien, porque podría haber tensado demasiado. Y así subo y bajo piñones varias y varias veces hasta que quede bien ajustado.
Cuando trato de subir del tercer piñón al siguiente, el desviador se niega. Esto es porque el tope que lo fija el tornillo L lo impide. Igual que hice antes con el tornillo H para que entrase el piñón pequeño, hago ahora lo mismo con el tornillo L. Como veis, ahora sí entra el piñón más grande sin que se salga la cadena al interior y puedo seguir subiendo y bajando a todos los piñones, terminando de dar la tensión exacta al cable. Ahora es el turno de ver los efectos del tornillo B, que ajusta la separación entre la ruedita superior del tensor del desviador y el piñón más grande. Si desenroscamos este tornillo, el resultado es que estas dos piezas chocarán entre sí, provocando un traqueteo en el tensor del desviador. La solución es enroscar el tornillo B hasta evitar esto. Pero hay que tener cuidado porque si enroscamos mucho, al pasar el piñón más grande al siguiente dará un cambio más brusco de lo normal y esto hará sufrir a nuestra cadena y transmisión. Por lo tanto, solo hay que enroscar el tornillo B lo justo para que no traquetee la pata tensora del cambio. Lo que veis en pantalla es la regla general para saber a qué altura poner el desviador, hasta unos 3 milímetros sobre los dientes del plato grande. Otra manera de encontrar la altura es poner el desarrollo plato pequeño con piñón mediano y ajustar la parte baja de la caja del desviador hasta que quede como a 1 centímetro más abajo de la cadena. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la caja quede totalmente paralela a los platos, de lo contrario el desviador no funcionará bien. Con la cadena engranada en el desarrollo más corto, debemos hacer que la parte interna de la caja quede a unos 3 milímetros de la cadena. Para ello, nos podemos ayudar con el tornillo L. El tornillo H es para permitir que entre el plato grande sin que se salga la cadena por fuera. A partir de este momento debemos hacer justo como con el desviador trasero, probar a subir y bajar platos, ajustar tensión en los cables enroscando y desenroscando el barrilete y cerrar-abrir los topes con los tornillos L y H. Y finalmente probar todas las combinaciones normales que funcionen bien y sin roces. Un último consejo para prolongar la vida útil de tu grupo del cambio es que prestes atención a en qué combinación de marchas dejas tu bicicleta cuando no la usas. Ten en cuenta este muelle de aquí, si estuviera puesto así en unos piñones más grandes, pues se está tensando. Lo mismo el muelle este, que echa la patita hacia atrás, pues si pones unos piñones o platos más grandes, va a quedarse así y eso hará que pierda tensión con el tiempo. No, imagínate la bicicleta que se queda así toda una semana. Lo mismo acerca del desviador delantero. Si lo dejamos en el plato mediano o el grande guardado, pues este muelle de ahí dentro que estáis viendo acabará deformándose. Por eso, a la hora de guardar la bici, plato pequeño, piñón pequeño. Y así os durará más tiempo todos los muelles que emplea la transmisión en buenas condiciones. Y eso fue todo por este vídeo. Como veis, no es complicado cambiar las fundas, los cables y ajustar los cambios. Requiere un poquito de práctica. El desviador delantero sí puede ser un poquito más puñetero para atinar la inclinación, la altura exacta, pero el trasero no tiene mucha historia. Ahora vendría a cambiar las fundas y cables de los frenos, pero el proceso es exactamente el mismo y para ajustar bien las patas o pinzas hice un vídeo de propio sobre eso, te lo dejo aquí arriba. Échale un ojo para ver cómo ajustar bien tus frenos V-Brake y a ver si algún día consigo una bici con discos o a ver si alguien me la presta y le hago el ajuste a unos frenos de disco mecánicos o unos hidráulicos, porque mi bici, pues no tengo bicis caras, sofisticadas, no puedo permitirme esos lujos. Nada más, si sabes algún colega que le puede venir bien este vídeo, compártelo, suscríbete, comenta aquí
en la caja de comentarios qué problemas tienes a la hora de ajustar tus cambios o qué técnicas utilizas tú, qué truquitos. Y hasta la próxima, majos.